Agradecemos nuevamente la invitación. Estamos siguiendo el estudio del libro de Lucas, para lo cual les voy a invitar a leer en el capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por seña a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaban. Versículo 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. En algunas Biblias lleva como título Nacimiento de Juan el Bautista. Nacimiento de Juan el Bautista. Hemos ido viendo la historia de estos personajes y ya habíamos considerado algo de Elizabeth, algo de Zacarías, de cómo eran ellos como matrimonio. Ahora ya estamos en el cumplimiento del tiempo de su alumbramiento. Y hay varios principios que yo he ido encontrando, destacando, y uno de los primeros es el tiempo cumplido. Cuando el tiempo se cumple, hay procesos que no hay que apurar. Y ese es un principio que yo veo en la Escritura. Hay cosas que tienen su tiempo. Y si apuramos aquel tiempo, el tiempo de Dios, y considerar que el tiempo de Dios es perfecto, si apuramos ese tiempo, pueden ocurrir cosas malas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Moisés. En el libro de Éxodo se nos dice que Moisés sabía, no se nos dice cómo, pero él vio que había esclavitud, vio la opresión de los egipcios sobre el pueblo de Israel, y él fue para liberar al pueblo de Israel y mató a un egipcio. Mató a un egipcio. Se adelantó al tiempo de Dios. Y sabemos la historia, él luego se va y está 40 años. 40 años. Y cuando Dios lo llama, desde la zarza ardiente, él pone varias excusas y no quería ir al llamado de Dios. No quería responder a liberar al pueblo de Israel. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, la primera vez que Moisés quiso liberar al pueblo de Israel había sido por sus fuerzas, por la intención de su corazón, porque él había pensado que era el tiempo de liberar al pueblo de Israel. Pero la Biblia nos muestra que no era el tiempo y tuvieron que pasar 40 años más para la liberación del pueblo de Israel. Y cuando ya él
pone excusa tras excusa y no quiere ir, es como si Dios le dijera, ahora sí estás preparado. Y eso nos deja una enseñanza a nosotros, hermanos, que cualquier cosa que hagamos para el reino de Dios, y bueno, para toda nuestra vida, porque toda la vida del creyente es espiritual, hay un peligro en separar nuestra vida y decir, esta es mi vida espiritual y esta es mi vida secular, utilizamos esa palabra. Para el creyente, toda la vida, incluyendo el trabajo, incluyendo las cosas cotidianas de la vida, incluyendo los quehaceres del hogar, por ejemplo, lo más cotidiano que podríamos pensar, todo es espiritual. Porque somos creyentes, somos cristianos, somos seres espirituales que vamos de paso por este mundo. Para el creyente todo es espiritual. Y si lo consideramos de esa forma, podemos honrar al Señor con nuestro trabajo, podemos honrar al Señor con nuestras actividades más pequeñas, considerando que todo es para el Señor. Moisés se adelantó al tiempo. Y aquí dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo, y consideremos cuánto dura el proceso de un embarazo. Son 9 meses, ni antes ni después. Si un niño nace antes de los 9 meses, tenemos problemas y hay que usar de las incubadoras y hay que estar preocupado de la salud de ese niño porque fue prematuro, nació antes de tiempo. Y bueno, si nace después de tiempo, también hay problemas en el parto respecto a su madre. Dios tiene el tiempo determinado para cada cosa. Para cada evento en la historia de la humanidad, también Dios ha determinado un tiempo. Y hemos considerado otras veces el texto de Gálatas 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que Dios tiene tiempos determinados. Y el pueblo de Israel estuvo 400 o 430 años esclavo en las manos del imperio egipcio. Y solamente cuando Dios dijo, he oído el clamor de mi pueblo, fue el tiempo para liberar al pueblo de Israel de los egipcios. No fue antes y tampoco fue después, fue en el tiempo preciso. Y esta frase me llama la atención, el tiempo de su alumbramiento. Hay sueños de Dios en nosotros. Cada cosa que Dios pone en nuestro corazón para su obra, para su gloria y para su honra, estamos dispuestos a hacerla, pero podemos cometer aquel error de adelantarnos al tiempo de Dios. Hermanos, no apuremos los procesos naturales, no apuremos los tiempos de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Si Él dijo 70 años va a estar mi pueblo cautivo en Babilonia, por mucho que el pueblo hubiera tratado de liberarse antes del pueblo de los babilonios, no lo hubiera logrado. 70 años determinado y 70 años allí el pueblo de Israel regresó a la tierra de Judá. Dios tiene sus tiempos. Nosotros tenemos propósitos en nuestra vida y a veces sentimos eso y lo sabemos. Sabemos que hay propósitos de Dios en nosotros y los vamos a cumplir. Si nos ponemos en las manos de Dios, lo vamos a cumplir. Tenemos dones, tenemos ministerios para su pueblo, para la iglesia, para el crecimiento espiritual de los hermanos. Hay sueños espirituales también, cosas que queremos hacer para beneficio de todo el pueblo de Dios. Pero si nos adelantamos en el tiempo, si nos adelantamos por nuestras propias fuerzas, nos va a ir mal. Pablo lo entendía esto cuando viajaba y entendía que el espíritu le impedía viajar. El espíritu nos impidió, él quería ir hacia Oriente, el espíritu se los impidió. Y él entendió un discernimiento espiritual especial, él entendió que no era la voluntad de Dios, que no era el tiempo de Dios para ir para Oriente.
Entonces yo me pregunto, ¿cómo estamos en ese discernimiento espiritual? ¿Nos adelantamos al tiempo de Dios? Aquí nos menciona que Elizabeth cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Se había prometido un hijo a una mujer estéril, a un matrimonio anciano. Un milagro, por donde se le mire, es un milagro. Estas personas no adelantaron los tiempos, no se puede adelantar un alumbramiento. Y tenemos que entender eso en lo espiritual. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde. ¿Cuánto nos gustaría tal vez que un pariente nuestro se convirtiera al Señor? Que un hermano que anda alejado volviera al Señor. Que un hermano que cayó en pecado se restaurara rápidamente tal vez. Pero si nosotros nos adelantamos o forzamos el tiempo de Dios, las sazones de Dios, podemos caer en cosas peligrosas. Dios tiene sus tiempos y ha determinado cada cosa en su lugar, en su momento. Lo que tenemos que tener cuidado nosotros es no traspasar esos tiempos, no adelantarnos, tampoco atrasarnos. Si Dios nos mostró algo que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo. Hay personas que esperan y se transforma en un eterno esperar. Están esperando como 10 señales cuando Dios ya dio en su palabra lo que está esperando. Hay hermanos que se han sujetado a ese asunto de las señales. ¿Será de Dios que predique la palabra? ¿Será de Dios que enseñe la palabra? Y la Biblia nos dice y nos manda que hagamos discípulos a todas las naciones, el mandato ya está. ¿Qué dice después el versículo 58? Este tiempo determinado por Dios, las sazones de Dios, dice, cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aquí tenemos el entorno social en el que vivimos cada uno de nosotros y podemos aprender de aquello también. Tenemos aquí dos entornos. Nuestros vecinos y nuestros parientes. Los vecinos, los más cercanos. La Escritura muestra que a veces un vecino el proverbio, el vecino es más útil un vecino que cerca que pariente lejano. En el asunto espiritual, los vecinos, el barrio, la ciudad, la comuna donde vivimos, la región, el país incluso donde vivimos, tiene un propósito en nuestra vida. No dependió de nosotros dónde nacimos. Fue Dios el que por su soberana voluntad dijo, vamos a nacer en determinado lugar, determinada ciudad, allí, y tenemos un propósito. Lo importante, como decía, es cumplir ese propósito. Aquí tenemos los vecinos y tenemos los parientes. Pregunta entonces para cada uno de nosotros. ¿Estamos cumpliendo los propósitos de Dios con nuestros vecinos? ¿Estamos cumpliendo los propósitos de Dios con nuestros parientes? ¿Y cuál es el propósito de Dios en nosotros para ellos? ¿Acaso no será la predicación del Evangelio? ¿Acaso no será el darle luz a aquellos vecinos y parientes que están en oscuridad, que no conocen al Señor, que no conocen de las cosas celestiales? Los vecinos se dan cuenta. El vecindario observa, aunque no digan nada. Aunque no digan nada, somos parte de la sociedad. El Señor Jesucristo dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Porque si no seríamos como las sectas, el sectarismo, que nos apartemos de todas las cosas y al final
se transforman en los vecinos raros, en los parientes raros. Somos parte de la sociedad, somos parte del vecindario, pero tenemos una función, y nuestra función es dar luz en las tinieblas, es ser sal de la tierra. Tal vez la única vez que algún pariente va a escuchar del Señor Jesucristo va a ser a través de nuestros labios. Y es una responsabilidad tremenda que un pariente nuestro se vaya al infierno por no escuchar el Evangelio. Nuestra responsabilidad, aunque sea una vez, la predicación del Evangelio a ellos, es nuestra responsabilidad. Somos atalayas, somos heraldos. El peligro se acerca y tenemos que advertirle a nuestros parientes, a nuestros vecinos. ¿Quién más que nosotros podrá aclarar aquellas dudas espirituales que alguien tiene? Tantas cosas que se piensan. Me ha pasado en los velorios de algún familiar. Es como si se dejara todo preparado para conversar de las cosas del Señor. ¿Dónde está aquel familiar que falleció? Ahí está su cuerpo. Se está velando. Pero ¿dónde está su alma? Y hay familiares que piensan que ahí se terminó todo. Que cuando estamos velando a un familiar, ahí se acabó. Hay otros que piensan que aquel familiar está en el cielo y los envían a todos al cielo. Hayan sido como hayan sido los familiares, a todos los mandamos al cielo. ¿Eso no está bien? No está bien. Es la oportunidad para hablar a nuestros parientes de que hay dos caminos, hay dos destinos. El peligro se acerca. Pueden las personas fallecer, morir y sin Cristo estar en eterna perdición. Dios nos tiene aquí, en este momento, en este tiempo, con nuestros familiares que nos rodean, con las personas que viven cerca de nosotros, que a veces ocurren tragedias y a veces las personas están asustadas por lo que ocurre. ¿Qué mejor que un creyente para dar una palabra de aliento, de consuelo, una palabra de esperanza a aquellos que no tienen esperanza? Tenemos gran responsabilidad allí. Y aquí vemos entonces a Elizabeth que los vecinos y los parientes oyen que Dios la había engrandecido en su misericordia. Había engrandecido para con ella su misericordia. Había engrandecido para con ella su misericordia. La misericordia del Señor, el don inmerecido de Dios, había sido sobre ella. Y era evidente para sus familiares y para sus vecinos lo que en ella se estaba realizando. Tal vez habían sabido, como dice, bueno, lo dice la Escritura, todos los que oían guardaban estas cosas en su corazón. Tal vez no se la decían a ella, pero guardaban esto en su corazón. Veían lo que había acontecido. Una mujer de avanzada edad, una mujer que no podía tener hijos, y para el tiempo aquel era una afrenta. Y estos esposos, este matrimonio era de testimonio para su sociedad, para sus vecinos, para sus parientes. El ejemplo para nosotros. Capítulo 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 6 de Lucas. Nos dice allí, ambos, Zacarías y Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto quiere decir, la palabra irreprensible, que nadie tenía nada que decir de ellos. Y esto tiene que ver con el testimonio, hermanos. ¿Cómo está nuestro testimonio con los vecinos? ¿Cómo está nuestro testimonio con nuestros parientes? ¿Acaso hay algo pendiente con algún vecino? ¿Acaso tenemos algo pendiente con algún familiar? Que el Señor nos ayude.
a cerrar todas esas cosas pendientes. En cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar bien con todos. Es un mandamiento. No es un mandamiento para el mundo, para nuestros familiares, es para nosotros los creyentes. Nosotros tenemos que dar el primer paso si tenemos algún problema con algún familiar. Y esto ayudará a nuestro testimonio. A nuestro testimonio. Ambos serán justos y irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero agrega, no tenían hijo, y ahora nos muestra que llegó el tiempo del alumbramiento y nació el hijo. Y los vecinos oyeron. Y esto también me hace pensar en las cosas que los vecinos o los parientes oyen de nosotros como creyentes. ¿No se ha puesto a pensar qué oirán de nosotros? ¿Qué dirán de nosotros? ¿Cómo está nuestro testimonio? El testimonio con los vecinos, con los parientes, ¿cómo estamos allí? ¿Estamos al debe? ¿O estamos bien delante del Señor? Dice, cuando los vecinos oyeron que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y este mandamiento de los vecinos, de los parientes, de estar bien, en Pablo nos habla, vamos a leer en el libro de Colosenses, porque el mandamiento para los creyentes es un principio que vemos en ese pasaje, pero es un mandamiento para los creyentes. En Colosenses capítulo 4, el versículo 5, dice, andad sabiamente para con los de afuera, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Andad sabiamente para con los de afuera. Allí están los de afuera, los parientes, los vecinos que no son creyentes. Tenemos que andar sabiamente. El comentario que hacían de Zacarías, de Elizabeth, era bueno. Ellos oían decir que Dios se había engrandecido su misericordia sobre ellos. ¿Qué oyen de nosotros, los vecinos, los parientes? ¿Cómo estamos allí? Hay otro versículo que también habla de esto, de esta responsabilidad que tenemos nosotros. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 11, Primera de Tesalonicenses 4, 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con lo de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ahí está, somos seres sociales, somos personas que estamos en la sociedad, tenemos que hacer un aporte a la generación que nos tocó vivir, a este tiempo que nos tocó vivir. Tenemos que estar tranquilos, como dice Tesalonicenses, estar tranquilos, estar ocupados en nuestros negocios, estar trabajando con nuestras manos. Y luego dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Es algo tan básico, tan sencillo, pero algunos transgreden este mandamiento y tienen mal testimonio para con los de afuera y no andan tranquilos, están más desesperados que los inconversos. Y cuando les presenta un problema, se les va la tranquilidad y comienzan a desesperarse, peor que los inconversos. Qué terrible ver eso. Se ocupan en sus negocios. Es un mandamiento ocuparse en nuestros negocios. Pablo lo habla. Ocupaos en vuestros negocios. Es testimonio para los de afuera. Y la palabra negocio viene de juntar dos palabritas. Es interesante, es la negación
del ocio, negar la ociosidad, los negocios. Y luego también habla de trabajar. Habían algunos en Tesalónica que no querían trabajar. El Señor viene, ¿para qué vamos a trabajar? Y vuelvo a repetir, son cosas básicas que sabemos, pero lamentablemente en algunos lugares se ve. Hay gente que no quiere trabajar. Y ahí viene como la conclusión de lo que viene hablando Pablo, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Y ahí está Elizabeth y Zacarías, irreprensibles. Nadie tenía nada que decir de ellos. Se conducían honradamente para con los de afuera, con los parientes y también con, como dice el pasaje, los parientes y para con los vecinos, los parientes y los vecinos, la gente de afuera de la iglesia. ¿O somos solamente cristianos y creyentes cuando estamos en la congregación y nos portamos honradamente solamente con los hermanos y nuestros vecinos conocen mal testimonio de nosotros y nuestros parientes tienen un pésimo testimonio de nosotros? ¿Cómo estamos allí, hermanos? Sigamos el ejemplo, es un ejemplo válido a seguir de Zacarías y Elizabeth, irreprensibles delante de los vecinos, delante de los parientes. Y luego está aquel pasaje de Timoteo. En Timoteo capítulo 3. Que es un requisito para los obispos. Pero también podemos nosotros aprender, tener ejemplo. También es necesario que el obispo, el que anhela obispado, dice buena obra desea, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. ¿Cómo podríamos predicarle a un vecino si nuestra vida no nos respalda, si defraudamos a aquellos que viven cerca de nosotros? ¿Cómo podríamos hablarle de Dios a un familiar sabiendo que aquel familiar está en malas relaciones conmigo o le hemos hecho daño a algún familiar? Sería difícil. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Hermanos, tenemos la responsabilidad de tener buen testimonio con los de afuera, no solamente con los hermanos, no solamente en la iglesia, como seres sociales en esta sociedad, compañeros de trabajo, con la gente que nos conoce. Tenemos que procurar el buen testimonio para no desacreditar el evangelio. Y dice, y caer en lazo del diablo. Todo lo que tiene que ver con el descrédito al evangelio por culpa de nuestro testimonio tiene relación con el diablo. Los parientes y vecinos se regocijaron con ella. Yo me imagino que se regocijaron porque veían que era un matrimonio ejemplar, irreprensible. Por lo tanto, cuando querían la alegría para ella, que no tenía hijo, ahora tiene un hijo, se regocijaron con Elizabeth. Se regocijaron. Y ahí nos dice el versículo de Lucas 1:25, Lucas 1:25, así ha hecho conmigo el Señor, está diciendo Elizabeth, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Era una afrenta que una mujer no pudiera tener hijos. Las mujeres en el pueblo de Israel veían como un mandamiento la procreación, el tener hijos, tener la descendencia. Vemos el caso de cuando Ruth tiene un hijo y lo toma en brazos Noemí y comienza a hablar como bienaventurada, también dichosa, porque le ha dado descendencia, y tenían esos conceptos de la descendencia. Eran las portadoras, las mujeres en Israel, de dejar descendencia.
Pero ¿qué pasa en el día de hoy? ¿Acaso no vemos incluso algunas marchas para tratar de impedir el nacimiento de los niños y lo identifican incluso con colores? Con colores. Qué terrible es la sociedad que nos tocó vivir. El genocidio realizado hacia los no nacidos, niños que no han tenido la oportunidad de defenderse. Y son millones, millones. En Estados Unidos, por lo menos, millones de niños que no nacen porque sus madres deciden asesinarlos en su vientre, apelando que es su cuerpo. Y ya vimos cómo son totalmente diferentes. Hay dos cuerpos, dos corazones. Salmo 113. El Salmo 113 nos habla en forma profética de lo que le pasó a Elizabeth. Dice Salmo 113, versículo 6, hablando de Dios. Bueno, el 5 dice, ¿quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo? Él hace habitar en familia a la estéril. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Y es un gozo para la mujer creyente tener hijos. Cuán diferente al mundo que se goza por matar los hijos, que se goza por asesinar a personitas inocentes. Y cada vez que nos quedamos callados, guardamos silencio, viendo todo ese genocidio hacia aquellos pequeños, somos una especie de cómplice. No podemos guardar silencio. Elizabeth, gozosa, dichosa, porque se ha quitado la afrenta, porque un hijo va a traer alegría, porque se le ha dicho todas las promesas que vienen para el pueblo de Israel y para el mundo a través de Juan, de su hijo. Y también el principio que vemos allí de cómo estos vecinos se gozan. Y obviamente se gozan porque era como decía, un matrimonio que era irreprensible. Y es un principio que aparece también para los creyentes en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 15. Romanos 12, versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Yo no podría decir, pero ¿y quién no se va a gozar con el nacimiento de un niño? ¿Sabe qué? Se ven tantas cosas hoy día que hay personas que no se gozan, no se alegran, no se regocijan cuando hay un niño que nace. Por eso es que quieren matarlos, por eso es que hacen marchas para matar a los niños. Terrible. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es como ponerse en el lugar, ser empáticos con la situación. Y el libro allí en Primera de Corintios también, cerquita, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto le estaba pasando a Elizabeth. Los vecinos se gozaron, se alegraron con ella porque iba a tener un hijo y había alegría en medio de ellos. Y cuando esto se divulgó también por todas las montañas de Judea, esto fue notorio, porque un matrimonio anciano, un matrimonio de edad avanzada y una mujer estéril dieron a luz un hijo. Aconteció que al octavo día, dice el versículo 59, Lucas 1, 59, aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño
y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Bueno, allí está el mandato en Levítico 12. En Levítico 12 hay un mandato que dice que al 8º día el niño se debe circuncidar. Este niño Juan había abierto la matriz también de Elizabeth, por lo tanto era entregado a Jehová, era un niño especial, era el primero y el único que nació de ese matrimonio, pero todo lo que él hizo, todo lo que realizó, el enviado del Señor para abrir el camino, para anunciar que venía el Mesías, para preparar en el desierto un camino. Y vemos una vez más en el versículo 59 cómo este matrimonio cumplió con la ley del pueblo de Israel. Levítico daba el mandamiento al 8º día y ellos al 8º día los circuncidaron. Ni antes ni después. Y Dios tiene mandamientos. ¿Qué hubiera pasado si Zacarías va al 5º día? ¿Qué tiene? Solamente faltan 3 días. O si hubiera ido el día 10. Bueno, era el 8, pero nos pasamos 2 días. No. Los mandamientos del Señor, por alguna razón, están allí y tenemos que cumplirlos al pie de la letra. Es un Dios de orden, es un Dios de detalles, y a veces nosotros pasamos por alto algunos detalles. Y aquí hay algunos detalles también. En este caso, este niño le llamaban por el nombre de su padre. ¿Por qué le llamaban por el nombre de Zacarías? Porque era una costumbre del pueblo de Israel al hijo ponerle el nombre de su padre. Y sabe que aquí yo veo la presión de la gente por entrometerse en la crianza de los hijos, y cómo estamos como creyentes para soportar aquella presión externa. El hijo se los dio el Señor. Dios hizo un milagro y les dio un hijo, y les dio instrucciones precisas, y ellos las comienzan a cumplir. Le da el nombre que le van a poner, le dice la alimentación que va a tener este hijo, y luego llegan los vecinos, llegan los parientes, y cambian el orden que Dios le había dado. Comienzan a decirle Zacarías por costumbre, por la costumbre de los israelitas. Y allí entonces tiene que hablar Elizabeth. Su madre dice, no, se llamará Juan. Y aquí, aunque parezca un detalle, esto yo lo he visto también, los pequeños detalles hacen la gran diferencia. Soportamos la presión de familiares o de personas externas a nuestras vidas en algunos asuntos. Sabemos los mandamientos del Señor para la familia, para la crianza de los hijos, para el comportamiento en la sociedad. Son mandamientos que se le dan al creyente y el creyente tiene que cumplirlos. Pero el entorno, la comunidad, comienza a preguntar, como dice el versículo 61, le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por seña a su padre. La presión. ¿Por qué no vas a seguir las costumbres? Vas a cambiar todas las costumbres que llevamos por años. Y sabe que hay personas que se han convertido al Señor. El otro día me hacían una consulta respecto a una costumbre que tiene que ver con la religión de los padrinos. Y es un conflicto que se presenta en los creyentes nuevos y se repite a veces. ¿Será bueno que yo participe en ser padrino de un pequeño? El creyente ha cambiado su vida y deja las costumbres detrás, porque estamos en novedad de vida. Los mandamientos del Señor no son gravosos para el creyente. Entonces, no hay nadie. La costumbre no es así, no hay nadie que se llame así.
Y aquí hay un principio también, que el pueblo de Israel lo respetaba. Cuando da su opinión o dice Elizabeth que no se va a llamar así, sino que se va a llamar Juan, le preguntan a su esposo. Entonces preguntaron por seña a su padre, ¿cómo le quería llamar? Y hay un principio allí, porque el pueblo de Israel lo respetaba, que el padre es la cabeza del hogar. Todo lo que pueda pasar en un hogar, que sea toda la responsabilidad, por ejemplo, de la esposa, de la madre, la cuenta Dios la va a pedir al padre del hogar, al padre de familia, al esposo, porque ha establecido principios. Y aquí se le pregunta a Elizabeth, ella dice, no, se va a llamar Juan, pero la gente pregunta al esposo, a Zacarías, para ver si él decía otra cosa. Bueno, él dijo lo mismo, Juan es su nombre. Todos se maravillaron. ¿Por qué? ¿Por qué dice, agregará ese pequeño detalle? Se asombraron, se maravillaron. Tienen que haber abierto los ojos, asombrarse, mirarse unos a otros. ¿Por qué? Porque están cambiando una costumbre. Pero esa costumbre está siendo cambiada por un mandato del Señor. Y los mandatos del Señor son superiores a las costumbres terrenales, humanas, que no tienen fundamento bíblico. Y a veces hay hermanos que no soportan la presión externa y siguen costumbres que saben que no son mandamientos del Señor. Al momento fue abierta su boca, dice el verso 64, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló, bendiciendo a Dios. Qué tremendo el cambio aquí. Un hombre que había sido incrédulo a la voz del ángel y quedó mudo. Hubo un castigo por su incredulidad. Quedó mudo, pero él creyó. Y vemos aquí ahora que mantuvo su fe, su creencia, porque él dice, Juan es su nombre. Juan es su nombre. Zacarías aprendió. Y en el momento que él recuerda lo que le dijo el ángel, dice, Juan es su nombre. Al momento, al instante, fue abierta su boca. Y sus primeras palabras, lo primero, bendijo a Dios. Habló cosas buenas de Dios. Habló bendiciendo a Dios. Y allí entonces nuevamente aparecen los vecinos y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Nuevamente el testimonio. El testimonio. ¿Sabe que el testimonio suyo, mío, de nuestra familia puede llegar a lugares que nosotros nunca nos vamos a enterar en esta tierra? Pero en el cielo se sabe todo esto, nuestro testimonio. ¿Dónde puede llegar? No lo sabemos. Pero si hacemos lo correcto, si hacemos lo que a Dios le agrada, lo que Dios nos ha mandado a nosotros, aunque vaya en contra de las costumbres terrenales, si es mandamiento de Dios y lo cumplimos, el Señor se va a encargar de que se divulgue lo que hacemos, que podamos ser matrimonios, como dice el de Zacarías y Elizabeth, que eran irreprensibles porque ellos guardaban los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Y las personas obviamente van a tener un testimonio vivo de lo que puede hacer Dios. Por eso dice que las personas guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Bien, hemos visto este trozo de la Escritura y esperamos que el Señor añada su bendición en nuestros corazones a la palabra leída y expuesta. Que el Señor bendiga su palabra.